Hola, hola matenautas, una vez más bienvenidos a tu canal favorito, Mate al Toque. Te saluda el profe Angelito. El día de hoy vamos a resolver las situaciones del quinto grado de educación secundaria correspondiente a la semana número 28. La situación 1 dice: durante el toque de queda, en los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda, los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 km por hora. Es decir, la velocidad máxima va a ser de 30 km por hora. A partir de la situación responde los siguientes retos. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 km por hora? ¿Cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? ¿Cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Y finalmente la última pregunta dice: si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? En función a la pregunta 4 y la pregunta 5 es la misma situación, solo que en la pregunta 4 te pregunta a qué velocidad va y en la pregunta 5 te pregunta la distancia que hay desde su domicilio hasta su centro laboral. Bien, comenzamos con la primera pregunta que dice: ¿qué significa ir a una velocidad de 30 km por hora? Para esto debemos recordar que este tema se trata del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que por cada lapso de tiempo siempre va a recorrer una misma distancia a una velocidad constante, es decir, que la velocidad no va a variar, siempre va a ser la misma velocidad, ¿ya? Y para poder recordarnos qué fórmula vamos a aplicar, lo único que tenemos que recordar es este triángulo, donde D va a ser distancia, V velocidad y T va a ser tiempo. Y si tú quieres calcular, por ejemplo, la distancia, la que va a ser igual a distancia, tapas la distancia y ¿qué te va a quedar? Velocidad por tiempo. Y si quieres calcular, por ejemplo, la velocidad, tapas velocidad y ¿qué vas a tener? Distancia entre tiempo. Y finalmente, si quieres calcular el tiempo, tapas el tiempo y vas a tener distancia entre velocidad, que es lo que está en la parte inferior. Bien, recordando un poco esto, ahora sí, ¿qué significa ir a una velocidad de 30 km por hora? Significa que por cada hora el móvil va a recorrer 30 kilómetros. O también puedes decir que 30 kilómetros recorrerá en una hora. ¿Ya? Entonces respondemos diciendo: significa que por cada hora recorrerá 30 kilómetros o 30 kilómetros recorrerá en una hora. Eso es lo que significa en este caso la velocidad. Bien, para la pregunta 2 nos dice: ¿cuántos metros de recorrido implica ir a esa velocidad durante 12 segundos? Para esto ya sabemos, debemos recordar nuestro triangulito de distancia, velocidad y tiempo. Ahora, anotamos los datos. Entonces, distancia es lo que nos pregunta, cuántos metros de recorrido implicaría, no conocemos. El tiempo sería 12 segundos, porque nos pide durante 12 segundos, y la velocidad sería 30 kilómetros por hora. Entonces tendremos, recuerda que para la velocidad que nos dice que es 30 kilómetros por hora, lo que podemos hacer o lo que debemos hacer es convertir esta unidad en horas. Lo vamos a convertir a segundos. ¿Por qué? Porque el tiempo nos da en segundos. Y además nos pregunta en metros. Por lo tanto, vamos a convertir el tiempo que está en hora, lo vamos a llevar a segundos. Y los kilómetros lo vamos a convertir a metros. Para eso lo único que hacemos es, tú sabes, en un kilómetro ¿cuántos metros hay? 1000 metros. Por lo tanto, lo único que hago es multiplicar al 30. En vez de poner kilómetros voy a poner 1000 metros. ¿Por qué? Porque en un kilómetro hay 1000 metros. Y esta hora lo vamos a convertir a segundos. Sabemos que en una hora hay 3600 segundos. ¿Cómo? Tú sabes que una hora es igual a ¿cuánto? Es igual a 60 minutos, ¿cierto? Pero un minuto ¿cuánto es? Es 60 segundos. Entonces, si tú multiplicas 60 por 60 sale 3600, ¿qué cosa? Expresado en
segundos. Listo, por eso multiplicamos de esa manera. Ahora, simplificando tendremos, aquí puedo simplificar dos ceritos, me queda 10. Aquí dos ceritos, me queda 36. Entonces tendremos 30 por 10, 300 entre 36. Ahora, si tú puedes observar aquí, hacer un análisis, aquí te pide el tiempo 12 segundos. Y tú tienes que en 36 segundos recorrer 300 metros. Lo que podríamos hacer es simplificar. Mira, si tú sacas tercia, ¿qué te va a quedar? Te queda 12 segundos, justo lo que te pide. 12 segundos. Y si tú sacas tercia aquí, ¿cuánto te queda? 100. Entonces, ¿qué vas a concluir? Concluyes que, esta parte ya lo borramos, entonces concluyes que 100 metros va a recorrer en 12 segundos. Entonces respondemos, recorrerá a esa velocidad 100 metros durante los 12 segundos. Bien, pasamos a la tercera pregunta, que nos dice, ¿cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es recordar nuestro triangulito y las fórmulas para poder calcular y trabajar la distancia, la velocidad o el tiempo. En este caso, nos da la distancia, que es 50.000 metros, pero si sabemos que cada 1000 metros es 1 kilómetro, en 50.000 metros habrá 50 kilómetros. Profe, ¿y cómo haya? Simplemente divides 50.000 entre 1000, será igual a 50. Siguiente, el tiempo no sabemos, eso es lo que nos pregunta. Ojo, pero el tiempo tenemos que darlo en minutos, ¿ya? En minutos. Y la velocidad, que es igual a 30 kilómetros por hora. Pero recuerda que una hora tiene 60 minutos. Entonces podemos decir que la velocidad es igual a 30 kilómetros en 60 minutos. O que ese móvil recorre 30 kilómetros en 60 minutos. No te olvides. Bien, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es aplicar una regla de 3 simple. En este caso, por aquí vamos a tener la distancia y por aquí el tiempo. La distancia, sabemos que una distancia de 30 kilómetros lo recorre en 60 minutos. Y lo que queremos saber es 50 kilómetros, cuánto tiempo o cuántos minutos va a demorar. Ahora, a mayor distancia, mayor tiempo. Menor distancia, menor tiempo. Por lo tanto, es una regla de 3 simple directa. Y en este caso multiplicamos en aspa, ¿no? Sabemos que x será igual a 50 por 60, ahí está, entre 30. Entonces, al multiplicar tendremos 50 por 60, 3000. 3000 entre 30, 100. Por lo tanto, x será 100 expresado en minutos. ¿Listo? Ya tenemos, el vehículo tardará 100 minutos en recorrer 50.000 metros. Pasamos a la pregunta número 4. Y nos dice, una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo? Ojo, en metros por segundo te está especificando, por lo tanto, tu respuesta tiene que ser en metros por segundo. Entonces pregunta, ¿a qué velocidad en metros por segundo transitaba antes de la pandemia? Para ello, recordemos nuevamente nuestro triangulito de la velocidad, de la distancia, velocidad y tiempo. Ahora, vamos a anotar los datos. Nos habla de dos condiciones, de antes y de ahora. Entonces vamos a anotar la distancia, la velocidad y tiempo, tanto en antes como en ahora. Nos dice de antes. Una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos. Por lo tanto, este 50 minutos viene a ser el tiempo de antes. Aquí está los 50 minutos. Y ahora te habla de ahora ya. Y ahora demora 2 horas y media. El tiempo de ahora es 2 horas y media. Aquí está. Pero estas 2 horas y media, ¿cuántos minutos será? Porque quiero trabajar en minutos. Aquí está en minutos, aquí también. Entonces voy a trabajar en una misma unidad de tiempo. Por lo tanto, cada hora tiene 60 minutos. 2 horas harás aquí 120 minutos. ¿Ya? Y en media hora, ¿cuántos minutos hay? 30, qué facilito, ¿no? Por lo tanto, 120 minutos más 30 minutos hace un total de 150 minutos. Entonces, ahora ya demora 150 minutos. ¿A qué velocidad en metros por segundo? Ojo, en metros por segundo, ya les dije, transitaba antes de la pandemia. Entonces, como no sabemos antes de la pandemia qué velocidad, estoy considerando una variable que es x. Y ahora, ¿a qué velocidad va? Sabemos que la máxima velocidad que puede ir el móvil es a 30
kilómetros por hora. Por lo tanto, ahora puede ir solo a 30 kilómetros por hora. Listo, ya teniendo estos datos anotados, lo que voy a hacer es calcular la distancia en este primer momento, que es antes, donde tendremos que, recuerda que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, entonces la distancia será igual a X, que viene a ser para mí la velocidad, y el tiempo, que es 50 minutos. Y ahora también calculo la distancia en el segundo momento, que es ahora. La distancia será, recuerda, velocidad por tiempo, la velocidad es 30 kilómetros por hora y el tiempo es 150 minutos, que ahí está. Tú sabes que la distancia desde su casa hasta su centro laboral, antes y ahora, es la misma. Por lo tanto, estas dos distancias son iguales. Entonces, quiere decir que esta expresión es igual a esta expresión. Por lo tanto, lo igualo y tendré que X por 50 minutos es igual a 30 kilómetros por hora por 150 minutos. Este 50 minutos que está multiplicando pasa a dividir y tendremos que X será igual a 30 kilómetros por hora por 150 minutos dividido, este pasa a dividir entre 50 minutos. Aquí lo único que hago es simplificar. 50 ya me queda 1, 50 de 150 es 3, ustedes son promes, ustedes están en quinto año, entonces tenemos que simplificar de manera rápida, y aquí minutos con minutos se simplifica y quedaría 1, por lo tanto 30 por 3, 90, entonces X sería 90 kilómetros por hora. Ahora, tú sabes que cada kilómetro es 1000 metros, por lo tanto 90 kilómetros, 90 por 1000 sería 90.000, y una hora tiene 360 segundos. ¿Por qué hago esto? Porque nos está pidiendo en metros por segundo. Si no te dijese eso, ya quedaría la respuesta simplemente como 90 kilómetros por hora. Pero como te pide expresar en metros por segundo, lo que hacemos es convertir. Entonces sería 90, repito, 90 por 1000. 1000 metros es 1 kilómetro, sería 90.000. Y una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, 90.000 entre 3600 da exactamente a 25. ¿Expresado en qué? Metros por segundo. Listo. Ya respondemos a la pregunta 4 de la situación 1 diciendo, la velocidad que transitaba antes era de 25 metros por segundo. Pasamos a la pregunta número 5 y dice, si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos y ahora demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? Es decir, te pide la distancia que hay desde su centro laboral hasta su domicilio. Y eso es sencillo, miren por acá. Vamos a anotar los datos, pero siempre recordando el triangulito de la distancia, velocidad y tiempo. Nos pide ahora la distancia que hay desde su centro laboral hasta su domicilio. El tiempo, sabemos que ese tiempo es de 2 horas y media. Demora 2 horas y media en llegar desde su casa hasta su domicilio. Y a la velocidad sabemos que es de 30 kilómetros por hora. Esa no varía. Bien, entonces, como sabemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, tendremos la distancia es igual a la velocidad 30 kilómetros por hora, tiempo 2 horas y media. Como sabemos que ya están en las mismas unidades, hora y hora, ya trabajamos solamente con los números y las unidades lo dejamos y al final colocamos la unidad que corresponde. En este caso, la distancia saldrá en kilómetros. Por lo tanto, multiplicando 30 por 2,5 tendremos que la distancia será 75, expresado en kilómetros. Respondemos diciendo, su domicilio queda a 75 kilómetros de su centro laboral. Eso sería en cuanto a la pregunta número 5. Bien, pasamos a resolver la situación 2, que nos dice, oxígeno medicinal para hospital de emergencia COVID-19. Un hospital de emergencias concretó una reciente recarga de 10.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal, el cual permitirá garantizar de manera oportuna la dotación de oxígeno a pacientes de COVID-19. Los balones de 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas de oxígeno. Vienen con la válvula y el regulador listo para ser instalados en la mascarilla. El hospital cuenta con 8 salas para pacientes de COVID-19 y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad. A cada paciente se le administra 2 metros cúbicos durante 5 días. Y a partir de eso nos pregunta, ¿cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Y el segundo ítem nos dice, si en una sala 25 pacientes son dados de alta y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad,
¿Qué cantidad de oxígeno le corresponde a cada uno de los pacientes durante 5 días? Bien, entonces vamos a resolver esta situación. Aquí tenemos los balones de oxígeno y nos dice que esta cantidad de la dotación es 10.000 metros cúbicos. También nos menciona que hay 8 salas y 10.000 metros cúbicos se distribuyen en partes iguales a cada una de las salas. Ve, aquí podemos observar, el hospital cuenta con 8 salas para pacientes de COVID y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad. Es decir, que a cada sala le va a corresponder la misma cantidad. Entonces tenemos la sala 1, la sala 2, la sala 3 y así hasta la sala 8. Entonces el oxígeno para cada sala será simplemente dividir 10.000 entre el número de salas, que es 8. Entonces dividimos. El oxígeno para cada sala será 10.000 entre 8, que es igual a 1.250, ¿qué cosa? Metros cúbicos, que son las unidades en que se mide el oxígeno. Entonces, a cada una de estas salas le corresponde 1.250 metros cúbicos de oxígeno, ¿ya? Bien, sigamos. Luego nos dice, miren acá, a cada paciente se le administra 2 metros cúbicos durante 5 días. ¿No? A cada paciente se le administra 2 metros cúbicos, pero esto se le administra durante 5 días. Quiere decir que estos 2 metros cúbicos es una dotación diaria que se le da al paciente. Entonces, si se le administra 2 metros cúbicos en el día, ¿cuántos metros cúbicos será en 5 días? Durante 5 días será simplemente 2 por 5, obteniendo que a cada paciente se le va a administrar 10 metros cúbicos, pero ya esto durante los 5 días, ¿ya? No se olvide. Listo, entonces sabemos que a cada paciente le corresponde 10 metros cúbicos. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Sabemos que en una sala hay 1.250 metros cúbicos para los pacientes y además cada paciente consume 10 metros cúbicos. Entonces, ¿para cuántos pacientes alcanza estos 1.250? Lo único que hacemos para saber ello es dividir 1.250 entre 10 y así obtenemos el número de pacientes. Entonces, sea el número de pacientes n, tenemos que n será a 1.250 entre 10 igual a 125 pacientes. Por lo tanto, damos como respuesta, en cada una de las salas se beneficiarán 125 pacientes. Eso sería con respecto a la pregunta 1. Pasamos al ítem 2. El ítem 2 nos dice, si en una sala 25 pacientes son dados de alta y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad, y pregunta, ¿qué cantidad de oxígeno le corresponde a cada paciente durante 5 días? Bien, nosotros sabemos, en principio, que hay 125 pacientes. ¿De dónde sacamos esto? De la situación anterior, del ítem 1. Hemos encontrado que 125 pacientes se benefician en cada una de las salas con una dotación de 2 metros cúbicos por día durante 5 días. Y es lo que nos pide acá. ¿Qué cantidad de oxígeno le corresponde a cada paciente si es que se van 25 pacientes? ¿De dónde? De estos 125 que había en una sala. Es decir, de estos 125 pacientes se van 25 a su casa. Dar de alta significa que estos 25 pacientes ya se van a ir a su casa porque ha mejorado su salud. Ahora, entonces, si teníamos 125 pacientes y se van a su casa 25 pacientes, ¿cuántos nos quedará en la sala? En la sala solo nos va a quedar 125 menos 25, 100 pacientes. Entonces, si hay 100 pacientes y además sabemos que en una sala hay 1.250 metros cúbicos de oxígeno, ¿a cuánto le va a corresponder si solo hay 100 pacientes? Para ello, lo único que hacemos es dividir 1.250 entre 100. Entonces, sea la cantidad de oxígeno para cada paciente P, tenemos que P va a ser igual a 1.250 entre 100, obteniendo que a cada paciente le corresponde 12,5 metros cúbicos de oxígeno. Bien, entonces esa pregunta ha sido bien sencillo, lo único que tenías que hacer era entender la situación y relacionar los datos de manera adecuada. Entonces damos como respuesta, a cada paciente le corresponde 12,5 metros cúbicos de oxígeno. Bien, queridos amigos, no te olvides de compartir el video, coméntanos si los procesos utilizados te parece fácil o difícil. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras publicaciones.
El profe Angelito se despide de ustedes. Hasta la próxima.